Preside este evento, supervisión del Plan de Salud IMSS Bienestar en San Luis Potosí, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. El director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar. El director del Hospital de Especialidades IMSS Bienestar Soledad de Graciano Sánchez, doctor Guillermo Eugenio Monsiváis Salazar. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Les invitamos amablemente a que tomen asiento. Procedemos con las palabras de bienvenida del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de los potosinos le damos la bienvenida, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a San Luis Potosí, su casa. Al doctor Guillermo Eugenio Monsiváis Salazar, director del hospital, muchísimas gracias, doctor. Hoy se trajo a toda la porra. Al maestro Zoé Robledo, director del IMSS Bienestar, muchísimas gracias, Zoé, amigo, por estar con nosotros. Al maestro Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de la Salud y Bienestar, muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros y apoyarnos en todo. Muchas gracias. Hoy es un día memorable para las y los potosinos, porque hemos dado un paso importante para garantizar el derecho de la salud a las y los mexicanos. Hoy comenzamos una nueva historia al federalizar los servicios de salud en las 4 regiones del estado de San Luis Potosí. Son servicios de salud que brindarán una atención de salud de calidad, más humana y de mayor acceso, con medicamentos y tratamientos para personas sin acceso a la seguridad social. ¿Están contentos, presidente? Esta es una realidad que solo se vivía con ciudadanos del llamado primer mundo, como Canadá, donde el Estado se encarga de brindar servicios de salud y medicamentos gratuitos de calidad a sus habitantes. De tantos años de vivir de nuestra suerte, de tener que vender nuestro patrimonio o pedir prestado para recuperar nuestra salud, se nos hace increíble que finalmente un gobierno se encargue de garantizar este derecho fundamental a los ciudadanos. Solo un proyecto de gobierno humano y sensible como el que encabeza hoy nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría lograr que ningún niño, niña, adulto o adolescente pierda su patrimonio para tener una salud garantizada. También le comunico, señor presidente, que seguimos invirtiendo recursos estatales para que el equipamiento de otros hospitales que tenemos aquí en el estado y para no dejar de prestar la atención y medicamentos gratuitos en lo que concluye este gran proceso. También comunicarle 2 cosas importantes. Esta semana empezamos en San Luis Potosí ya a tener las becas para discapacitados y eso es un gran logro del gobierno federal por apoyarnos a San Luis Potosí. Nos unimos como Estado a este gran proyecto de las personas con discapacidad para que fueran becados. También agradecerle porque esta semana, el lunes, arrancamos la legalización de más de 90,000 autos chocolates en la entidad potosina. Muchas gracias, presidente, también. Hoy, San Luis Potosí suma más de 1 millón de personas becadas con beneficios con dinero estatal, pero también suma más de 500,000 de personas becadas con el gobierno federal.
Así, juntos construimos un mejor futuro en San Luis Potosí para todas y para todos. Desde San Luis Potosí, señor presidente, también quiero decirle que pagaba el conservadurismo a panfletos nacionales, estatales, para estar dañando a los gobiernos progresistas y de izquierda. Eso se acabó a partir de la llegada de este nuevo gobierno. Estamos transformando un estado sólido, un estado donde se reparte el dinero para los potosinos y no para las cúpulas, para los que más necesitan. Estamos orgullosos de pertenecer a este gran país México que está construyendo. Gracias, presidente, y gracias a todos las y los presentes. Procedemos con la proyección del video Avances del programa IMSS Bienestar en San Luis Potosí. Hemos echado a andar el IMSS Bienestar, el nuevo sistema de salud de calidad, gratuito y universal. El 19 de agosto de 2022 inició la transformación de los servicios estatales de salud en San Luis Potosí, con la firma del acuerdo marco para implementar IMSS Bienestar. 95 personas participaron en el levantamiento diagnóstico de campo. El personal con contratación definitiva en los servicios de salud del Estado conservará sus derechos y condiciones laborales. No serán afectados sus sueldos ni prestaciones, no serán liquidados ni removidos. En San Luis Potosí se ha realizado una inversión de 881.2 millones de pesos en equipamiento médico con la compra de monitores de signos vitales, mesas quirúrgicas, cunas de calor radiante, camas clínicas, ultrasonógrafos, carros rojos, entre otros. Se proyecta invertir en una primera etapa 48 millones de pesos para acciones de conservación como limpieza, pintado, señalética, reparaciones, además de mantenimiento de equipo médico y electromecánico. Junto con el gobierno del estado, hemos trabajado arduamente para informar a los cuerpos de gobierno el nuevo modelo de atención médica y mejorar la conservación e infraestructura en cada hospital, farmacia, almacén, consultorios, quirófanos y salas de urgencias. La transformación es posible porque la hacemos juntos, como un solo sistema de salud, como un solo pueblo de México. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho. 80 años IMSS. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el director del Hospital de Especialidades IMSS Bienestar Soledad de Graciano Sánchez, doctor Guillermo Eugenio Monsiváis Salazar. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Con todo respeto me dirijo a usted para darle la más cordial bienvenida a este municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Bienvenidas a todas las personalidades que nos acompañan en el presidium. Saludo con aprecio a todas las compañeras y compañeros de este hospital, quienes con su empeño y dedicación diaria colaboran para atender a la población a quien tenemos la honrosa tarea de servir. Soy el doctor Guillermo Eugenio Monsiváis Salazar, orgullosamente potosino. Agradezco a mis padres, profesores de primaria, quienes me inculcaron el valor de trabajar, respetar y dedicarme atención al desarrollo profesional. Con su apoyo pude realizar la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente hice la especialidad en anestesiología en el Hospital General de Zacatecas y continué con estudios de maestría en gestión directiva en los servicios de salud. Llevo 13 años de mi vida laboral y profesional dedicándome como servidor público a la atención de pacientes, primero como médico anestesiólogo, después como subdirector médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social y desde hace 1 año 5 meses tengo el orgullo de ser director de este gran hospital. El Hospital IMSS Bienestar de Soledad concluyó su construcción el 3 de junio del 2008, iniciando operaciones el 10 de mayo del 2010. Este es el único hospital de segundo nivel de atención a población no derechohabiente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
De entre los servicios que otorgamos, destaca la unidad de hemodiálisis, la unidad de detección de cáncer de mama, así como el área de radiología, que cuenta con equipamiento nuevo de tomografía, sala de rayos X y fluoroscopía, donde realizamos aproximadamente más de 2,000 estudios mensuales. Señor presidente, este hospital fue centro de atención para pacientes durante la pandemia COVID-19, en el cual se atendió a más de 5,000 pacientes entre el 2020 y 2021, razón por la cual este hospital se mantiene como uno de los más importantes en el estado de San Luis Potosí. Actualmente, como parte activa de este gran proyecto transformador, nos enfrentamos ante un gran desafío: fortalecer las unidades de salud y hospitales con base en el modelo de atención Más Bienestar. Particularmente en el Hospital de Soledad de Graciano Sánchez, seremos beneficiados con la entrega de bases a más del 90% de la plantilla actual, con lo cual estaremos en posibilidad de aprovechar áreas como endoscopía, terapia intensiva pediátrica y así como fortalecer todos los servicios sin excepción. Estamos convencidos que es necesario este cambio de rumbo en el Sistema Nacional de Salud, conscientes de que el único y firme objetivo de este proyecto es garantizar el derecho a la protección a la salud de todas y todos los mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social. Con la transformación a IMSS Bienestar, confiamos en hacer realidad la suficiencia de abasto e incremento de personal. Señor presidente, debe estar seguro que cuenta con el apoyo incondicional del personal de salud en San Luis Potosí para llevar a buen puerto la encomienda de transformar el sistema de salud de México. No le fallaremos. Vamos por el nuevo modelo IMSS Bienestar en beneficio de las y los potosinos. Muchas gracias. Procedemos con la intervención del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos de San Luis Potosí. Con su permiso, señor presidente, gobernador Ricardo Gallardo, un gusto volver a encontrarnos y volver a venir a este gran hospital, nuevamente acompañados del maestro Juan Antonio Ferrer y del doctor Guillermo Monsiváis, y de todas y de todos ustedes, doctor Daniel Acosta, a todos muchas gracias. Yo quiero ser muy breve y solamente hacer un planteamiento a partir de 3 preguntas. La primera, ¿de dónde venimos en el sistema de salud en México? ¿Cómo era el sistema de salud del régimen neoliberal que empezó desde los 80 con un planteamiento de descentralización y posteriormente de financiamiento conocido como el Seguro Popular? Era un sistema completamente fragmentado. El Seguro Popular, ustedes lo saben, no daba atención médica, sino que financiaba a subsistemas de salud que tenían diferentes protocolos, diferentes lineamientos, diferentes formas de atender la salud de las personas y, lo que sí era muy común, poca transparencia y poca rendición de cuentas. Segundo, un sistema que tendía hacia lo privatizado, es decir, cada vez más áreas y más áreas en donde dejaba de haber trabajadores institucionales a favor de servicios privados. Lavandería, servicios de higiene y limpieza, preparación de alimentos, históricamente áreas y categorías de los trabajadores, hechas para y por los trabajadores, y con un proceso cada vez más tendiente a la privatización, e incluso en áreas de atención médica, farmacias privadas en hospitales públicos. El otro elemento de ese modelo del Seguro Popular, de ese modelo neoliberal, era una cobertura limitada de las enfermedades. Ustedes lo saben, había un catálogo de servicios, el catálogo Cauces, en donde se establecían las 294 intervenciones. Y si alguien tenía la mala fortuna de enfermarse fuera de ese catálogo, o no se hacía o tenía que empezar a pagar. Y de ahí las famosas cajas en los hospitales. Cuando hay un derechohabiente que llega a este hospital, el IMSS lo tiene que pagar. Jamás
el derechohabiente, mucho menos la gente sin seguridad social. Y uno de los elementos también más graves, un sistema muy basado en lo curativo, es decir, que esperaba la enfermedad. Hacía grandes esfuerzos los trabajadores, pero pocos esfuerzos las instituciones en darle recursos al primer nivel de atención, en donde se pueden prevenir el 80% de las enfermedades. ¿Por qué ocurría esto? Porque el Seguro Popular le pagaba más a los estados que atendían a más personas enfermas, no a los que mantenían una población con salud. Por eso el presidente López Obrador, desde antes de la pandemia, en 2019, nos convocó y fuimos con él a un recorrido por todos los hospitales del programa IMSS Bienestar que hay en el país. 80 hospitales visitamos, 6 aquí en San Luis Potosí, en Matehuala, en Cerritos, en Zacatipan, en Axtla, en Los Hernández y Charcas también. ¿Y qué nos encontramos ahí en el diálogo con los trabajadores, con los propios usuarios? Pues muchas necesidades de abasto, necesidades de invertir. Y así vino la pandemia. Con todo este modelo que les acabo de contar, enfrentamos así la pandemia. Y aún así, hospitales como este de Soledad hizo un gran esfuerzo. Este fue quizá el bastión de la atención COVID para todos los pobladores de San Luis Potosí. Por eso a los trabajadores que están aquí y que formaron parte de esos equipos COVID, que estuvieron en ese riesgo salvando vidas, gracias. Nuestro reconocimiento es hoy y es siempre. Gracias también a la vacunación, a la disposición rápida de vacunas que logró el presidente López Obrador, hoy podemos hablar de esto, porque tenemos una pandemia que va a la baja, tenemos altas coberturas de vacunación y por eso somos uno de los pocos países del mundo que después de la pandemia se plantea continuar con la transformación de los servicios de salud. ¿Cómo es ese nuevo modelo de salud para el bienestar? El modelo de la cuarta transformación en atención médica, pues es esto, es el IMSS Bienestar. Un sistema, primero, centralizado, unificado, con una institución que de las cosas más importantes que va a lograr es hacer justicia laboral. ¿Cuántas personas aquí llevan años y años con contratos eventuales de 6 meses, de 3 meses, de 1 año a veces, y que no tienen basificación? Eso es lo que se tiene que acabar. Un sistema saludable tiene que partir por la tranquilidad de los trabajadores, por su basificación en todos los niveles de atención. El segundo elemento es que sea público 100%, con una participación no limitada, sino completamente aparte de los hospitales privados que tienen como fin el lucro, y la salud en la cuarta transformación y nunca más en el país debe de volverse a ver como una mercancía. Y un elemento fundamental, un sistema universal de cobertura amplia en donde se puedan atender todas las enfermedades a todas las personas sin discriminación. Gratuito, desde luego, 100% gratuito en la atención médica, en los estudios, en los laboratorios, en los medicamentos y en el material de curación, y algo muy importante, un sistema preventivo. Para lograr esto, nos dimos a la tarea de visitar unidad por unidad, hospital por hospital, todos los 282 centros de salud, los 12 hospitales y también los 2 grandes hospitales de tercer nivel que tiene ese estado. Y en agosto, con la voluntad del gobernador Gallardo, a la oferta del presidente López Obrador de federalizar el sistema de salud de San Luis Potosí, hubo una respuesta favorable. Y yo estoy seguro que el pollo, como le decimos sus cuates, sus amigos, va a pasar la historia por muchas cosas, pero entre otras esa, haberse desprendido de esta idea equivocada de que el poder y las instituciones son patrimonio de alguien. No, son espacios para el servicio de las personas, para salvar vidas, para procurar la salud, y eso de verdad habla de una enorme madurez política y de una idea de trascendencia en el tiempo, porque esto es algo que le vamos a heredar a las próximas generaciones. Y ahí la segunda pregunta, ¿cómo vamos? Y cómo vamos, déjenme decirles que muy bien. Faltan cosas por hacer, pero aquí, este Hospital de Soledad demuestra cómo se pueden hacer las cosas. Con más equipo, con un incremento en el abasto que ha pasado al 86% ya en todo el estado, con lo que nos ha reportado INSABI del requerimiento que tenemos que mejorar todavía, pero que no es la realidad que se vivía previamente. Y desde luego, el personal. Y hay un reconocimiento enorme a nuestros amigos de INSABI, porque uno de los espacios en donde más han invertido en tener
personal y sobre todo médicas y médicos especialistas es aquí, 68 médicas y médicos de diferentes especialidades. Desde luego que queremos más para abrir endoscopía, para abrir la unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero lo más importante, que este hospital deje de ser un hospital con esa condición de irregularidad que nos compartía el doctor Monsiváis. Es imposible que un hospital opere con 4 trabajadores basificados y el resto con contratos temporales. Eso es el bienestar, es salud, es seguridad, es justicia para los trabajadores y sobre todo justicia para las personas que aquí se atienden, que son los que menos tienen en el momento de mayor necesidad, de mayor angustia. Y ahí tiene que estar el gobierno, unidos todos y todas, dándoles a entender algo, que hoy la vida en México tiene un valor diferente, que los derechos se cumplen y que, como lo dijo hace muchos años un gran potosino, Ponciano Arriaga, en el Constituyente, decía él como una profecía: algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad, de conciencia, y ese día serán cumplidas las promesas y respetadas los juramentos, y las ideas de la Constitución se harán verdad. Ese día ha llegado, hay mucho por hacer, pero ya empezamos. Muchas gracias y buenas tardes. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, me da mucho gusto estar de nuevo en Graciano Sánchez, en San Luis Potosí. He estado recorriendo todo el estado de San Luis Potosí, la Huasteca, el altiplano, desde hace muchos años. Conozco todos los municipios de San Luis Potosí, como tengo la dicha de conocer todos los municipios de México, y los he visitado en algunos casos más de una vez. Yo me formé de abajo, a ras de tierra, desde hace muchos años. Por eso ya estoy cerrando mi ciclo, ya estoy por concluir y ya voy a entregar la estafeta y me voy con mi conciencia tranquila y con la satisfacción del deber cumplido. Me voy contento porque, como lo dije, ya hay relevo generacional. Hace poco hicimos una marcha que no fue marcha porque no se pudo caminar de tanta gente. Y estaba yo agobiado, me faltaba el aire porque estaba yo rodeado de gente. Y volteaba a ver, y lo que me animaba mucho, decía en mis adentros, de que era pues una bendición, un logro, que para donde veía eran puros jóvenes. Y en mis adentros decía, ya triunfamos, porque hay ese relevo generacional. Y lo más importante, si me preguntan en qué he avanzado más, les diría en la toma de conciencia de nuestro pueblo, en hacer realidad la revolución de las conciencias. Ya México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. La gente ya tomó conciencia, y eso es lo más importante, el cambio de mentalidad del pueblo, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, y eso ya se ha logrado. Y quienes van a relevarnos también son gentes
con convicciones, gente honesta, gente que va a darle continuidad a la transformación, con su estilo y desde luego con los cambios. Es continuidad con cambio, eso es lo que viene. Y cualquiera de los que están, desde luego les soy sincero, en el flanco izquierdo, es una garantía de que va a continuar este proceso democrático, este proceso transformador. Y me da mucho gusto estar aquí en San Luis. Miren, este estado pues está lleno de historia. Aquí Zoé mencionó a Ponciano Arriaga, que decía: entre más me golpean, más digno me siento. Fíjense qué frase tan extraordinaria. Luego su sobrino Camilo Arriaga, también potosino, fue el que ayudó, financió a los hermanos Flores Magón para enfrentar a la dictadura porfirista. Luego, de los magonistas, de aquí era Librado Rivera, que estuvo hasta que asesinaron a Ricardo Flores Magón en una cárcel de Estados Unidos con él, y salió de la cárcel a seguir luchando. Y de aquí, de San Luis, otro extraordinario revolucionario, Juan Saravia. Les voy a contar algo de Juan Saravia para que presuman qué paisanos tenían. Llamaron los magonistas a tomar las armas antes que lo hiciera Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz, y fracasó el levantamiento. Había muchos infiltrados, muchas orejas en el mismo movimiento magonistas, y los detienen y los meten a la cárcel. Antes abren juicios contra los dirigentes, y a Juan Saravia lo procesan, lo enjuician en el Teatro Juárez de Chihuahua, y antes eran procesos abiertos, entraba la gente, y entonces ya lo estaban juzgando, y llegaron pues los caciques de ese entonces, Luis Terrazas, que era pues el latifundista más grande de Chihuahua. Por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas, porque él era dueño de 3 millones de hectáreas en Chihuahua. Claro, estamos hablando del estado con más territorio en el país. Y su yerno era gobernador, Enrique Krill, y ellos nominaban a él. Entonces, muy fantoches, fueron al juicio y se le pararon enfrente a Juan Saravia, y le dice Luis Terrazas: de modo que usted es el bandido de Juan Saravia. No, señor, yo no soy bandido. No, sí, usted es el bandido, Juan Saravia. No, los bandidos son otros. ¿Quiénes son, según tú, los bandidos? Enrique Krill, Luis Terrazas y Porfirio Díaz. En su cara. Ahí se acabó el juicio y ya se lo llevaron preso a San Juan de Ulúa. Estuvo 5 años en la cárcel de Veracruz, que era muy difícil salir. Triunfa el movimiento maderista y queda en libertad Juan Saravia. ¡Que viva Juan Saravia! Y aquí tienen, se me olvidan algunos,
Pero Graciano Sánchez, fundador de la Confederación Nacional Campesina, con el general Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX, porque el mejor presidente de México es Benito Juárez, que todavía gobierna con su ejemplo. Hay tres presidentes que se tienen que recordar con cariño: Benito Juárez, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y Lázaro Cárdenas del Río. De esos tres, de los mejores. Bueno, y además de Graciano Sánchez, de aquí, también de San Luis, un luchador por la democracia, precursor de este movimiento que triunfó, el doctor Nava, de San Luis Potosí, que también lo recordamos con mucho cariño. Salvador Nava, que lo conocí, fíjense que una vez, ya me estoy desviando mucho, nada más termino con esta anécdota. Una vez, cuando empezamos a luchar por la democracia en Tabasco, ganamos por primera vez un municipio, Cárdenas, el segundo municipio en importancia en Tabasco, y no querían reconocer el triunfo. Fraude, como siempre. Y si nos quedábamos en Tabasco, pues iba a haber violencia. Nosotros siempre hemos luchado de manera pacífica. Nuestra lucha ha sido la no violencia, y se puede de esa manera avanzar. Entonces, si nos quedábamos, iba a haber violencia, confrontación. Entonces decidimos marchar hacia la Ciudad de México, caminar hacia la Ciudad de México, evadir el acoso, y caminamos desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Se llamó Éxodo por la Democracia, y en un tramo me alcanzó, me acompañó el doctor Nava. Ya estaba malo, él ya había marchado porque le habían hecho un fraude aquí, la había logrado, eran los tiempos de Salinas muy difíciles, pero logró que echaran abajo al que querían imponer, y entró un interino aquí en San Luis. Pero todo esto porque el doctor Nava era un luchador social, un luchador auténtico por la democracia, y tenía mucho prestigio. Era un hombre con mucha autoridad moral, que es fundamental para estas luchas de transformación. No se puede llevar a cabo ningún cambio si no hay autoridad moral. La autoridad moral es lo que da la autoridad política, y eso es lo que permite que avancemos. Por eso, en síntesis, pues me da mucho gusto estar aquí en San Luis. Cada vez que vengo a cualquiera de las regiones de San Luis, me da gusto estar con los potosinos. Y ahora, pues la encomienda es echar a andar este programa de IMSS Bienestar, que también tiene su historia, como Yasue lo planteó. Antes de la pandemia habíamos decidido iniciar con este plan, pero vino la pandemia, y así como se tuvo que pues poner en operación este hospital para enfrentar el COVID, así tuvimos que montar muchos hospitales para atender enfermos de COVID, salvar vidas, conseguir vacunas, ventiladores, todo lo que se hizo. Fue muy difícil para nosotros. Entonces, lo que teníamos pensado de llevar a cabo
se tuvo que posponer. Ya afortunadamente, también como lo mencionó Zoé, ya bajó la intensidad de la pandemia y ahora pues estamos echando a andar este sistema. Yo lo conocía muy bien, este sistema, que no es el régimen ordinario del seguro, es pues un sistema para población abierta, para los que no cuentan con seguridad social. Cuando empecé yo saliendo de la escuela, de la Facultad de Ciencia Política, me regresé a mi estado natal y mi primer trabajo fue de director del Instituto Nacional Indigenista. Fui director de INI, de la zona Maya Chontal, de 1977 a 1982. Entonces, ahí aprendí a trabajar en las comunidades y me tocó, como en 1980, 79, echar a andar en Tabasco el IMSS Coplamar. Así empezó, hace más de 40 años. Y se crearon las unidades médicas rurales y los hospitales de 40 camas de segundo nivel. Entonces funcionó muy bien y ya traía yo eso en la cabeza. Además, ya había observado de que la llamada descentralización no funcionaba, lo que también aquí ella mencionó. El seguro popular ni era seguro ni era popular. Lo que había era una gran corrupción, sobre todo en la compra de medicamentos, pero miles de millones de pesos. Entonces pasa la pandemia y decidimos, ahora vamos, porque lo único que había quedado federalizado era el IMSS Bienestar ahora, pero pasó por IMSS Coplamar, IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Pero fue lo único que le quedó a la federación. Todo lo demás se descentralizó y se mandaba el dinero a los estados, y no en todos los casos los gobiernos estatales manejaban con honradez ese dinero y se cayó el sistema de salud casi en todo el país. Entonces, por eso dijimos, vamos a federalizar de nuevo y vamos a utilizar el modelo IMSS Coplamar, que ahora es IMSS Bienestar, y estamos llegando a acuerdos con los gobernadores. No ha sido fácil, por eso el elogio a Ricardo, porque los gobernadores no quieren soltar, o no querían, ya son poquitos los que faltan, cuando es en beneficio de la población, en beneficio de la gente. Entonces, aquí en San Luis, pues no tuvimos problema con Ricardo. Él está dispuesto a ayudar. Empezamos en Nayarit, que ahí gobierna un doctor Navarro, que trabajó en el seguro, que trabajó en el ISSSTE, que trabajó en la Secretaría de Salud. Entonces, siendo doctor, él entendió de que era necesario establecer este sistema y ya tenemos ahora más de 20 estados que se han ido sumando, adhiriendo al modelo, y va a ser, yo espero, nacional. ¿En qué consiste? Básicamente, desde hace mucho tiempo lo tenemos muy claro. Primero, en lo que están demandando las compañeras y los compañeros, la basificación. O sea, vamos
a cumplir el compromiso de basificar a 125,000 trabajadores del sector salud. Todos. Lo segundo es mejorar las instalaciones de centros de salud, unidades médicas, hospitales y equiparlos bien. Eso va avanzando. Eso no está tan complicado. Ni la basificación, ni el arreglo de la infraestructura de salud. Lo tercero, nos costó un poco de trabajo, pero ya lo resolvimos, el abasto de medicamentos, por los intereses que había. Fíjense que una sola distribuidora, ni siquiera el laboratorio, le vendía al gobierno federal 50,000 millones de pesos en medicamentos. Una. Claro, vinculada con políticos corruptos y mediante el influyentismo. Era un monopolio. 10 le vendían 100,000 millones de pesos al año al sector salud. 10. Y no había abasto, porque había mucha corrupción. Entonces dijimos, no, se acabó, vamos a procurar comprar todos los medicamentos sin intermediarios, sin corrupción. Estos señores que dominaban, que no eran ajenos al poder, no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero. Tuvimos que modificar las leyes y ahora estamos comprando ya medicamentos en el extranjero. La mitad de las claves ya se compran en países del extranjero, la otra mitad en laboratorios nacionales. Ya no se permite que una empresa acapare las compras, y ya compramos todo lo que se requiere de medicamentos para este año y para el año próximo. Ya firmamos todos los contratos. ¿Cuántas claves, doctora Lipi? 1,800 claves. Ya se compraron. ¿Y saben qué? Nos estamos ahorrando 46,000 millones de pesos en la compra. Miren cuánto se robaba. Y claro que nos costó mucho, porque eran mafias. Estaban metidos hasta los dueños de medios de manipulación, no de información. Ya no informan, sino manipulan. Y campañas en contra de nosotros. Muy lamentable, porque usaban la situación especial de los niños con cáncer, y no hay medicamentos para los niños de cáncer, y así los aguantamos, los soportamos, no dimos ni un paso atrás. Querían acuerdo, no, ya cambio, y ya, eso es lo tercero. Ya estamos pasando de abastos de 50, de 60%, ya tenemos estados del programa IMSS Bienestar con más de 90% de recetas surtidas, y vamos a llegar al 100%. Eso lo vamos a resolver. El punto 4 es el más complicado de todos, y también tiene una explicación. Quisieron privatizar la educación y la salud. Entonces abandonaron la formación de médicos y de especialistas. Si querían ingresar estudiantes a las escuelas de medicina, los rechazaban con la mentira de que no pasaban el examen de admisión.
no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio. Si presentaban 1000 para ingresar, tenían espacios para 50. Tenían que rechazar a 950 y hacían 125 preguntas. Y se decidía ahí, los de las universidades, pues vamos a aceptar a los que contesten bien de las 125, 123. El que contestaba bien 122 ya no pasaba. Entonces no era que no pasaban el examen, es que no había espacios, no había cupo, porque no se invirtió en educación pública, porque lo que querían era poner la educación y la salud al mercado, como si fuese una mercancía, para que pudiese estudiar y se pudiese curar el que tuviese para pagar a un médico privado o a una escuela particular. Ese era el modelo. Pero llegó el momento, en el caso de la medicina, de que la gente pues ya no pudo mandar a sus hijos a las escuelas particulares, porque pues hay mucha pobreza en nuestro país. ¿Y de dónde saca un hijo de campesino, un hijo de obrero, una gente humilde, una familia pobre, para pagar una colegiatura por muy barata de 3,000, de 4,000 pesos al mes? Pues se canceló la posibilidad de estudio a muchos jóvenes. Una irresponsabilidad brutal, bárbara. Y ahora resulta que no tenemos los médicos que necesita el país. Hicimos milagros para enfrentar la pandemia. Formamos médicos para poder curar a la gente, atender a los afectados por COVID. Y no tenemos médicos generales, pero lo peor es que los que faltan más son los especialistas. No hay los especialistas que necesita el país. Eso es lo más complicado. Entonces, estamos formando médicos, abriendo espacios, escuelas, estamos incrementando el número de becas para especialidades. Se recibían a 9, 10,000 estudiantes para especialidades y ahora más de 20,000. ¿Cuántos? 20,000 ahora, el doble. Y estamos convocando a médicos generales, a especialistas, incluso se acaba de tomar la decisión, y yo la apoyo, de que los médicos que están jubilados, que todavía están jóvenes, como el que les está hablando, que no están muy grandes y que tienen todavía deseos de trabajar, servir con humanismo, que puedan ser contratados, que no pierdan su ingreso, su pensión de jubilados, y que reciban otro ingreso trabajando en el sistema IMSS Bienestar, para poder tener médicos generales, para poder tener especialistas. Y también estamos contratando médicos del extranjero. Acabamos de estar en Zacatecas y allá se están cubriendo plazas de especialistas con médicos cubanos. Se han contratado 600 y vienen 600 más, porque lo que queremos es tener médicos generales y especialistas en todo
el sistema, IMSS, bienestar, y lo vamos a lograr. Y lo que queremos en especial es que haya médicos los fines de semana. Nada más había médicos, o hay todavía, de lunes a viernes. La gente no se puede enfermar ni el sábado ni el domingo. Y que en todos los turnos tengamos médicos, sobre todo en hospitales, especialistas. Cuando empezamos a recorrer antes de la pandemia los hospitales, como lo mencionó Zoé, los 80 hospitales del IMSS Bienestar, me acuerdo que fuimos a Yucatán y ahí hay 3 hospitales del IMSS Bienestar. En ninguno de los 3 había pediatra. Entonces, si no tenemos los médicos, los especialistas, no vamos a salir adelante. Ya vamos a enfrentar este desafío. Yo tengo confianza que vamos a tener completo, vamos a tener completa toda la plantilla de personal y de esa manera vamos a ofrecer un servicio de calidad, gratuito, como aquí lo mencionaba Ricardo, como en Canadá, como en Dinamarca. Se ríen de mí mis adversarios, piensan que no se va a cumplir, que no se va a lograr. Lo vamos a lograr. A finales de este año vamos a tener ya los centros de salud y los hospitales equipados con médicos, con medicamentos, con todos los servicios. Yo soy perseverante, soy terco. Por eso vamos a cumplir con este compromiso y pedirles que nos ayuden, porque podemos tener nosotros voluntad, se puede tener el presupuesto, porque no es un problema de presupuesto. No funcionó la fórmula de no permitir la corrupción y eso nos ha permitido utilizar mucho dinero. Dicen, ¿de dónde sale tanto dinero? Es que era muchísimo lo que se robaban, muchísimo. Aquí me llevaría toda la tarde. Entonces la corrupción, que era el principal problema de México, y no se hablaba de eso. No solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es la manera de liberar fondos para el desarrollo, que antes iban por el caño de la corrupción. Nosotros tenemos presupuesto, estamos haciendo obra pública como nunca, programas de bienestar, pensión para todos los adultos mayores, pensión, y aquí le agradezco mucho a Ricardo, para discapacidad, porque ya teníamos la pensión federal hasta 30 años, pero de 30 a 64 los discapacitados no recibían nada. Ya de 65 en adelante, ya la pensión para adulto mayor, que va a irse incrementando. En enero del año próximo va a aumentar 25% más. Cuando yo me vaya, ya la pensión, si es una pareja de adultos mayores, ya les va a permitir, cuando menos, tener garantizada su alimentación. Entonces, en el caso de discapacidad, les comentamos a los gobernadores, que ahí sí, también, no todos han aceptado. Les dijimos, a ver, de 30 a 64, para que sea universal, para que sea para todos los discapacitados de San Luis Potosí, que el Estado ponga el 50% y la Federación 50%. Y dijo, sí, y aquí en San Luis, por ejemplo, ya es universal la pensión a todos los discapacitados. Entonces, tenemos 11 millones de estudiantes becados y hay de presupuesto. Pues es lo mismo para la salud, que es fundamental. Tenemos presupuesto. Cuando se presentó el problema de la pandemia del COVID, pues teníamos dinero, teníamos disponibilidad de recursos y por eso compramos más de 200 millones de dosis de vacunas
Fuimos de los países que más vacunamos y fue lo que ayudó mucho, que en 6 meses vacunamos con una dosis a todos los adultos mayores y eso protegió bastante. Bueno, tenemos recursos, tenemos presupuesto, no hemos endeudado al país, no ha sido necesario incrementar la deuda, no hemos aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del gas, ni del diésel, ni de la luz, y así va a seguir. Y tenemos presupuesto por no permitir la corrupción. ¿Saben? En una mañanera decía yo de que cuando llegamos, el último año del gobierno anterior, la presidencia ejercía un presupuesto de 3.600 millones de pesos. 3.600 millones. El presupuesto que ejercimos ahora en la presidencia, el año pasado, 500 millones. Nada más que ya no hay 8.000 elementos del Estado Mayor para cuidar al presidente. Y eso ya se acabó. Ni hay aviones presidenciales, ni hay lujos, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces es no permitir la corrupción y hacer un gobierno austero, sin lujos, entendiendo que el poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y aplicando la justicia, porque ¿saben lo que sucedía en nuestro país? Que los de mero arriba, imagínense una empresa, una marca famosa, o un banco, el más famoso, el que quieran, pues ese banco, esa empresa, no pagaba impuestos, se les condonaban los impuestos. Entonces, reformamos el artículo 28 de la Constitución y se cancelaron las condonaciones de impuestos. Y ahora, pues, hay ingresos suficientes para la hacienda pública y podemos financiar el desarrollo. Entonces, no es un asunto de presupuesto. Aquí lo que necesitamos es que todos participemos, que sumemos voluntades, que sumemos esfuerzos y que ustedes nos ayuden. Tienen un extraordinario director del hospital, que ayuden a que levantemos el sistema de salud pública, porque la educación y la salud, repito, no son privilegios, son derechos del pueblo. En el artículo 4 de la Constitución está escrito el derecho del pueblo a la salud y no puede quedar como letra muerta. Y hay que quitar, y aquí ya lo hicieron, las cajas registradoras. Es un derecho la salud y tenemos que convertir en realidad este bello sueño, este ideal, esta utopía entre todas y entre todos. A mí me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a regresar a San Luis y voy a regresar para que sigamos juntos evaluando cómo vamos en el establecimiento, en la creación de este sistema IMSS Bienestar para garantizar la salud de nuestro pueblo. Y muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.